Cuando tú hoy preguntas la popularidad del presidente Maduro, esa popularidad es 21%, pero cuando preguntas la popularidad del presidente Chávez es 58%, lo que indica que todavía hoy es un país repleto de chavistas, solo que bravos con Maduro. Y eso es un asunto importante hacia el futuro, tanto para Maduro como para la oposición. Es Maduro el que de alguna manera sube el costo político de la crisis económica, a pesar de que, en mi opinión, una parte muy importante de esa crisis en realidad arranca con el gobierno del presidente Chávez, pero, digamos, menos carismático, menos popular, con una situación dramáticamente peor en materia económica. Es obvio que ese portaaviones que Chávez representaba no existe. El presidente Maduro es más un submarino que un portaaviones en el plano de la campaña electoral hacia la campaña parlamentaria. Es tanto así que el propio Partido Socialista Unido de Venezuela ha decidido no usar la figura presidencial en las campañas. No hay una sola foto, no hay una valla, no hay un levantar de manos del presidente Maduro a los candidatos a la Asamblea Nacional. Más bien, como los candidatos se alejan del presidente Maduro como si tuviera lepra. Es decir, claro, en el fondo no lo atacan y siguen hablando del proceso básico del chavismo, el legado del chavismo, el comandante, pero es tratar de chavetizar la elección, pero nunca es lo mismo cuando él no está. Bueno, obviamente la crisis económica ha sido muy severa en Venezuela y afectó sin duda la popularidad del presidente Maduro y también la disposición de voto por el partido de gobierno. Y la diferencia a nivel nacional, que todavía no permite proyectar el resultado en diputados, pero sí la votación es muy marcada a favor de la oposición. Estamos hablando de 30 a 35 puntos de diferencia en disposición de voto a favor de los candidatos opositores. Eso no se traduce necesariamente en un porcentaje equivalente en el número de diputados por la forma como ellos se calculan, pero lo que sí marca es una diferencia muy importante en términos de la elección parlamentaria previa, donde las fuerzas estaban relativamente equilibradas. Con 30 puntos no hay forma que una gran cantidad de las zonas donde antes el chavismo era mayoría o tenía su fuerza, no hayan tenido reversiones importantes, por lo cual convierte a la oposición en un favorito importante a tener mayoría en el Congreso en Venezuela. Hay, digamos, varios elementos, no hay uno solo. El primero, importante, es un voto castigo. La población siente que el gobierno ha sido absolutamente ineficiente, bueno, una parte de la población siente que el gobierno ha sido ineficiente para resolver sus problemas y que está fuera de control en términos sobre todo económicos. Recordemos que Venezuela en este momento vive la inflación más alta del mundo, con un problema crítico de abastecimiento, colas importantes para poder obtener productos. O sea, toda esa situación de deterioro en la calidad de vida de la población y una crisis que no está en un reporte del Banco Central o de los economistas, sino que está metida en la casa de la gente, pues sin duda ha motivado a una parte de la población a votar castigo frente al presidente Maduro. Pero hay otra que de alguna manera también vota para rescatar el equilibrio político en Venezuela. Es decir, siente que es inadecuado que el gobierno tenga todo el poder y que es indispensable para garantizar los equilibrios democráticos, compensar, de alguna manera balancear el poder institucional en Venezuela y exigir que esos poderes de alguna manera actúen como controladores en una función mucho más, digamos, pura, mucho más democrática e integral que lo que obviamente funcionan en este momento. Y el tercer nivel a todas estas es que, por supuesto, existe una parte de la población opositora que siente conexión emocional con su propuesta alternativa, o sea, con los candidatos de la oposición, con los partidos de la oposición, y se siente ideológicamente más conectada con esos grupos y esas ofertas alternativas de poder. Obviamente hay mezclas de factores. Hay un componente regional, en efecto, digamos, en Venezuela más que una elección nacional hay 87 elecciones
regionales en circuitos para elegir los diputados circuitales. Hay también una elección por listas, una elección por estado, que se parece más probablemente también digamos, al nivel de soporte popular nacional. Pero los 87 circuitos que traen alrededor de 116 diputados, ellos solos, obviamente tienen alguna carga regional, en los casos sobre todo donde digamos que los candidatos, tanto del gobierno como de la oposición, son candidatos conocidos, candidatos fuertes de la zona, que tienen contacto, sensibilidad con la gente. Ahí pueden haber algunos, digamos, impactos de la conexión directa que esos candidatos tienen con la gente. Sin embargo, lo que vemos en las encuestas es que domina la escena el mapa nacional, domina la escena el debate entre la oposición y el gobierno. Incluso, por ejemplo, en los circuitos que eligen más de un diputado, hay varios circuitos múltiples, ahí es poco probable que nosotros veamos los votos cruzados. Tú puedes ver en las encuestas que el candidato 1 es un candidato, por ejemplo, opositor, y el candidato 2 a lo mejor un chavista, que le gana al segundo de la oposición y por supuesto al segundo del chavismo. Pero cuando tú visualizas la disposición de votos por tarjeta, es por el partido, ahí se ven muy claras las disposiciones de voto por grupo, por bloque, por clúster. De manera que yo supongo que va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido en las elecciones parlamentarias venezolanas, que es que marca la pauta el voto por el partido o por la corriente política. Los líderes de oposición también están retados. Hay obviamente una consolidación de apoyos alrededor de Leopoldo López, porque es de alguna manera un mártir, un preso político, y eso pues siempre te da algo de fuerza. Se convirtió en el big player del proceso, compitiendo con Enrique Capriles, que ha sido 2 veces candidato y además el mejor candidato numéricamente en resultados que ha tenido la oposición. Pero claro, Leopoldo tiene el charming de estar preso en política, pues resulta sin duda muy importante. Pero los líderes opositores, tanto Leopoldo López como Enrique Capriles, tampoco logran individualmente una mayoría de la población. Ninguno de los dos logra cruzar la frontera del 50% y convertirse en el actor alternativo. Y además tampoco existe una oferta concreta, clara, abierta, obvia para la gente que lo haga enamorarse de esos líderes. Y ahí evidentemente hay un vacío en la oposición. La oposición está muy dependiente del voto castigo, está muy dependiente del deterioro del chavismo, mucho más que de una oferta de enamorar a las masas y a la población para decirle, hey, vale la pena, aquí estoy, esto es lo que yo puedo hacer por ti, y hay una forma distinta de vivir, de tener una democracia real y de respetar los derechos y la integración de todos. Eso no existe, como tampoco existe una propuesta económica. Tú no vas a ver a la mayoría de los líderes opositores decirte que es necesario devaluar o incrementar los precios y negociar con el sector privado o negociar con los organismos internacionales de apoyos. Eso no existe en la oposición, porque también tienen miedo a los costos políticos del ajuste económico indispensable para atender la crisis en Venezuela. Entonces, eso te hace un poco débil. Y también, y quizás lo más importante de todos, los opositores se dividen en 2 clústeres por lo menos: los opositores radicales y los opositores moderados. Los moderados, que son más racionales en el plano político, creen que hay que ir a una elección, no porque la elección sea insesgada o porque no crean que el gobierno utiliza sus recursos, abusa del poder, controla las instituciones, controla los medios. Es obvio que es así, pero sienten que mostrando una fuerza contundente en el proceso electoral no hay forma de que el gobierno pueda resistir la presión de las mayorías y que eso puede conducirte a procesos de cambio estables en el futuro, como el caso chileno, como el caso nicaragüense, como el caso incluso sudafricano. Es decir, pero que requiere un proceso de participación electoral y la defensa, por supuesto, de esos resultados. Pero hay un grupo también radical dentro de la oposición que sin ánimos de calificarlo, cree que no hay forma de sacar al presidente Maduro por elecciones,
que no van a respetar la elección, que van a hacer fraude electoral y que incluso si la oposición ganara, le van a dar una patada y nunca van a reconocer la posibilidad de que entre al poder, de que rete y balancee ese poder, y mucho menos que tenga una alternancia que sustituya a esa propuesta revolucionaria por la vía democrática. Entonces, si esa es tu forma de pensamiento, la elección no es más que una excusa, porque tú no crees que va a cambiar. Es la excusa para provocar luego digamos, mecanismo de defensa a lo que tú muestras en una mayoría. Entonces, cuando esos objetivos son distintos, hay también riesgos de fractura y de división alrededor de un resultado en una elección como esa. Obviamente un porcentaje, más del 30% de la población que cree que ese sistema no va a ningún lado. Y sin embargo no todos, algunos son abstencionistas. Es decir, ahí se concentra una parte importante. La abstención en un evento electoral parlamentario es de 30 a 35%, de manera que vas a conseguir independientes, escépticos, etcétera, que simplemente no votan. También no votan porque es una Asamblea Nacional y no tiene el mismo nivel de conexión que una elección presidencial o un referéndum revocatorio. Pero hay gente escéptica. Pero hay otros escépticos que igual votan, pero que no confían en el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Más del 65% de la población siente que el Consejo Nacional Electoral no es insesgado. Ahora, que no sea insesgado, y es verdad que no lo es, pero además, por su estructura, son 4 chavistas y un opositor. O sea, no está diseñado para ser así. Está diseñado teóricamente, pero la respuesta de control total por parte de una de las fuerzas políticas y además cómo lo ejecuta, evidentemente hace que la población no sienta que es un organismo transparente, insesgado y objetivo. Pero, por otro lado, el sistema automatizado de votación, en cambio, tiene mucho más respaldo. La gente siente que una vez que vota en la máquina de votación, no es tan fácil cambiar ese voto. Tú puedes tener sesgos preelectorales, abuso de recursos. Si no hay testigos, pues obviamente hay un problema técnico en esa votación. Pero con testigos, votando en el proceso, ese proceso la mayoría de la gente ya lo percibe como sólido y secreto.